Les doy la bienvenida a este nuevo proyecto con C# Entity Framework y SQL Server. Esta edición es introductiva. Básicamente vamos a ver cómo vamos a configurar Entity Framework para usarlo en nuestro proyecto. Vamos a crear un proyecto de librería de clases. Este es el nombre que va a tomar el proyecto de introducción. En la carpeta Models vamos a colocar todas las entidades y en esta carpeta Context vamos a crear la clase de configuración con Entity Framework. Esto lo vamos a hacer con código. Para trabajar con Entity Framework necesitamos instalar la librería. Esto lo podemos hacer seleccionando el proyecto. Con clic derecho entramos a las propiedades, seleccionamos el administrador de paquetes Nuggets. Ahora en el buscador colocamos Entity Framework, nos va a salir todas estas opciones. Nosotros vamos a trabajar con esta que es un mapeador de .NET de la versión 6.4.4. En esta sección vamos a seleccionar la versión, nosotros vamos a trabajar con la última versión. Instalamos. Ok, al finalizar la instalación, acá en referencias podemos ver las librerías Entity Framework, estas dos librerías. Ahora ya tenemos instalado Entity Framework en nuestro proyecto, entonces en la clase de contexto vamos a hacer la configuración necesaria. Esta clase donde vamos a realizar la configuración va a heredar de la clase DBContext. No sale rojo porque tenemos que implementar o colocar el namespace. Acá en la parte de arriba ya lo tenemos, el namespace. DBContext es una clase de Entity Framework donde podemos hacer uso de todos los métodos y atributos que tiene. Para trabajar con la conexión a la base de datos necesitamos crear un constructor. En el constructor vamos a indicar el parámetro de la cadena de conexión. Como nuestra clase de configuración está haciendo una herencia a esta clase de DBContext, este parámetro que recibe en el constructor también debe reportar al constructor de este DBContext. Para reportarlo hacemos de la siguiente manera: dos puntos base, entre paréntesis colocamos la cadena de conexión. De esta manera estamos enviando la cadena de conexión para usarlo internamente y también estamos enviando al DBContext. Es recomendable inicializar la base de datos en el constructor de nuestro contexto. Database.initializer, aquí colocamos el nombre del contexto. De esta manera estamos inicializando. Como segundo paso vamos a configurar los dbset para las entidades. Esto lo hacemos de la siguiente manera, pero nosotros todavía no tenemos ninguna entidad. Acá tenemos dos tablas de usuario tipo 1, usuario tipo 2. La diferencia de estas tablas es que el ID es autoincrementativo y el ID del usuario del tipo 2 es un varchar. Estas dos tablas vamos a trabajar como entidades. Esto lo hacemos en la carpeta Models, aquí. La diferencia de estas dos entidades es el tipo de datos del ID. El tipo de datos del ID de esta entidad es entera y el tipo de datos de esta otra entidad es un string. Ahora en este archivo vamos a crear los dbset para las dos entidades que hemos creado. De esta manera estamos configurando el archivo que nos va a permitir conectarnos con la base de datos. Ahora para llevarlo a otro nivel vamos a crear otra capa. Una capa de presentación. Podemos trabajar con consola o bueno, en este caso vamos a trabajar con Windows Form, que es un poco más fácil. Vamos a mostrar el listado de estas dos entidades en una grilla. Para esto vamos a crear una clase que nos va a permitir el manejo de esta acción. Vamos a hacerlo en esta carpeta de repositorios. Vamos a trabajar con interfaces. Tenemos estas dos interfaces que hacen referencia a estos dos modelos, usuario Type 1 y usuario Type 2. Ahora vamos a mostrar un listado de las entidades de ambas.
Ahora, esta interfaz tenemos que implementarla. Vamos a crear los repositorios para cada uno. Aquí tenemos el repositorio de las dos entidades. Acá creamos el constructor. Para trabajar con Entity Framework es necesario instanciar esta clase en los repositorios. En este caso, en el constructor de este repositorio estamos creando un parámetro que va a recibir el nombre de la cadena de conexión. El contexto debemos inicializar en este constructor y enviar este parámetro. Con esto nos estamos conectando al dbContext de nuestra clase. Antes de implementar este repositorio, la librería de Entity Framework debemos instalar en los proyectos en los cuales vamos a utilizar. Ahora, en el proyecto de Windows Form también vamos a necesitarlo. Vamos a agregar la referencia del Data Access. Para obtener el listado de esta entidad es sencillo. Entramos al contexto. Del contexto entramos a la entidad. La entidad lo conocemos como usuario 1. Aquí lo tenemos, ese es el dbset. Y esto lo queremos mostrar como una lista. Así de sencillo. Vamos a colocar acá una grilla. Primero vamos a mostrar este listado. Para mostrar ese listado también es sencillo. Esto vamos a ejecutarlo en el load de este formulario. Para acceder a este repositorio podemos hacerlo a través de esta interfaz. Colocamos la interfaz. Ponemos algún nombre, usuario por ejemplo. Esto es igual al repositorio. Ahora, este repositorio necesita un parámetro, necesita el nombre de la cadena de conexión. Como sabemos, Entity Framework requiere la cadena de conexión. En este proyecto ya hemos instalado el Entity Framework, pero nos falta indicar la cadena de conexión. Eso lo hacemos en este archivo appconfig. Vamos a hacerlo en esta sección. Listo, esta es mi cadena de conexión. Acá tenemos el connection string, donde indicamos el servidor, la base de datos, y bueno, en este caso la autenticación es con Windows. Este nombre es importante. Este nombre identifica la cadena de conexión. Entity Framework necesita este nombre para tener acceso a esta cadena de conexión. Entonces, en este repositorio, como parámetro vamos a enviarle el nombre de la cadena de conexión y vamos a continuar. Y como es una interfaz, podemos acceder al método. En este caso tenemos este método usuario listado y no necesita ningún parámetro. A la grilla 1 vamos a llenar los valores que se han encontrado. Bien, acá tenemos el formulario donde podemos visualizar los valores, el ID, el correo, la contraseña, el rol y el nombre del usuario. Como vemos, es sencillo. Simplemente tenemos que configurar la clase de contexto de esta manera. En esta clase debemos colocar todas las entidades con las cuales vamos a trabajar. Otra forma de obtener el listado de esta entidad puede ser de esta manera. Esta palabra reservada set. Ahora lo que quiero obtener es esta entidad. Ok. Entre paréntesis ponemos toList. Estamos escribiendo de esta manera que se ve diferente a la otra, pero vamos a ver el resultado.
vemos que de las dos formas podemos obtener el listado de las entidades. Como podemos ver, es sencillo trabajar con Entity Framework, solo debemos configurar el contexto, crear los DB-set para cada entidad, y lo recomendable es trabajar con interfaces y repositorios para que el acceso sea directo. Espero que les agrade los inicios de este nuevo proyecto, esta vez con Entity Framework. Nos vemos pronto con más ejemplos de este tipo. Hasta luego.